unos pocos kilómetros del centro histórico de Matanzas se encuentra uno de los complejos arqueológicos más importantes de Cuba. Se trata de un conjunto de cavidades subterráneas y sitios arqueológicos al aire libre que se constituyen en la puerta hacia la arqueología del Valle de Canímar. Desde finales de la década de los años 50, el coleccionista e investigador Eustaquio Calera Gibernau realizó algunos hallazgos arqueológicos en el Valle de Canímar, producto de sus exploraciones en las espeluncas de la región. Una parte de estos trabajos los realizó en 1959 con el grupo espeleológico Megalognus, fundado por Orlando Solés Cartaya. Fue el propio Calera quien en el año 1960 reportó la existencia de un solar arqueológico aborigen en las inmediaciones del Fuerte Morrillo, lugar donde el Departamento de Arqueología de la Academia de Ciencias de Cuba realizó excavaciones dirigidas por Rodolfo Payares. Años después, luego de crearse el grupo espeleológico Carlos de la Torre, fusionado con Megalognus, se prosiguieron los trabajos en el sitio. Las excavaciones de diciembre de 1965 recuperaron vasijas y burenes muy fragmentados. Hasta ese instante, la presencia de enterramientos era desconocida en la región, excepto el hallazgo de la tumba de un soldado español cerca del Morrillo. En 1967, el señor Calera reportó el hallazgo de una cueva próxima al río en las cercanías de San José de Buenavista, en la cual habían importantes ceramios bien conservados. Una visita al doctor Manuel Rivero de la Calle, antropólogo y arqueólogo, con el auspicio del Museo Montaner de la Universidad de La Habana, confirmó la presencia de las piezas y la presencia de enterramientos indígenas colocados en el interior en dos elipses de piedra, forma por completo novedosa de la expresión funeraria incluso para todo el área del Caribe insular. El carácter ceremonial de la espelunca, denominada cazuelas, estaba fundamentado por la disposición particular de los enterramientos. Uno de ellos contuvo el cuerpo de algún sujeto principal a juzgar por el hallazgo de una dentadura tallada en concha que debió formar parte de un ídolo de madera destruido por la humedad ambiental. Las características del interior de la cavidad, que son extremas por su alta condensación, dañaron las evidencias óseas. No obstante, fue posible identificar unos 8 individuos, entre ellos un joven de 17 a 19 años. Se recuperaron 4 vasijas completas, una de ellas con restos de dieta en su interior. Expediciones posteriores en el área revelaron la existencia de otras cavidades cercanas, identificadas con los nombres de Cazuela 1, 2, 3 y Burén. En las dos primeras se halló una gran cantidad de fragmentos de cerámica dispersos sobre los grandes clastos. Estos estaban acompañados de restos óseos humanos y estos individuos parecían haber sido lanzados al interior de la espelunca junto con los cerámicos, toda vez que en ningún caso se evidenció el ordenamiento anatómico elemental sugerente de una colocación o al menos de un enterramiento posicional manifiesto. Las cuevas Cazuela 3 y Burén fueron exploradas en 1974 y 1975 junto con el grupo Emil Rakovica del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona de la Universidad de La Habana. Toda la cerámica hallada, siempre en superficie, fue depositada en el Museo Montaner. En marzo de 1969 se exploró el área de Canímar, ocasión del estudio del Teatro de Operaciones Militares a cargo del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En esta oportunidad se hizo el levantamiento topográfico minucioso de las cavidades, además de otras como Victorina, Centella, Cristales y Los Perros. Esta última visitada junto al señor Calera en 1967. La nueva visita y revisión de las espeluncas puso de manifiesto la existencia de una importante manifestación de arte rupestre diferente al estilo de todo lo anteriormente conocido. Se trataba de líneas finas ejecutadas en carbón y que ocupaban grandes paños de pared, pisos y techos, e incluso piedras sueltas, un estilo que se llamó de líneas inconexas y luego líneas discontinuas.
Durante todo el año 1969 y primera mitad de 1970, la exploración de la zona norte de Matanzas entre esta ciudad y la península de Icacos halló más de 200 cavidades donde este estilo pictográfico está presente, con alguna variación significativa en la caverna de Santa Catalina. De estas exploraciones se obtuvo el saldo en extremo favorable. En la cueva de los Perros, por ejemplo, se halló el único cráneo con deformación tabular oblicua sin otras partes del esqueleto, un fragmento de olla navicular y huesos de un cánido que fue identificado por el paleontólogo Oscar Arredondo de la Mata como nueva especie, denominado Indocion caribensis arredondo. La cueva es una de las localidades de lo que se estima sea el enigmático perro mudo de los indígenas descrito por los conquistadores. Por otra parte, el cráneo deformado resultó un hallazgo excepcional. En abril del propio año 1969 se encontró y exploró la cueva Isolapa Los Cristales, abierta, al igual que los Perros, directamente sobre el acantilado de la margen oriental del Canímar. En esta cavidad se halló un enterramiento de 4 individuos, 3 adultos y un infante, uno de ellos bastante alterado por la acción de los depredadores animales eventuales. Uno de los restos mostraba las lesiones típicas de la treponematosis y por primera vez se identificaba la presencia de esta enfermedad entre los aborígenes cubanos. La comunicación oficial de este hecho se produjo en enero de 1990 en ocasión del Simposio 50 aniversario de la Sociedad Espeleológica de Cuba. La localidad, sin dibujo rupestre, corresponde a un estadio anterior al ceramista propiamente dicho, muy semejante al patrón que luego sería identificado en el solar funerario Canímar Abajo. No obstante la evidente filiación con los grupos de economía de apropiación, se halló un fragmento de cerámica cerca de los entierros aparentemente fuera del contexto funerario. El fechado obtenido para las piezas de cazuela en la Universidad de Yale arrojó corresponder al año 1390 de nuestra era, más o menos 90 años, esto es, unos 120 años antes del primer contacto indohispánico documentado para la región. Con seguridad se trata de uno de los momentos de apogeo de Canímar, cuando los grupos tribales alcanzaron su mayor grado de organización que habrían de mantener hasta la llegada de la conquista. Otros hallazgos de importancia en la región al sur del complejo de las Cazuelas demostraron una prolongada habitación aborigen desde fechas tan remotas que se aproximan ya a los 8.000 años según la datación más reciente. Las exploraciones en el Yaití, afluente que tributa al Canímar, muestran artefactos de piedra que se corresponden con los grupos más arcaicos, esto es, los más antiguos, que poblaron el territorio matancero. Hacia los altos farallones del sur, el suroeste, cerca del Morato, se hallaron evidencias de tanta importancia como una primitiva flauta, instrumento musical que habla ya de un conocimiento rudimentario en las costumbres ceremoniales. En mayo de 1985, al cavar un hoyo para incinerar basura en la base de campismo Canímar Abajo, se encontraron evidencias óseas en volumen suficiente como para estimar que se trataba o se estaba en presencia de un cementerio aborigen que en la fecha ha permitido rescatar para la investigación más de 200 individuos. Otro tanto ocurre con el sitio Playita, ubicado en la margen oriental del río, espacio donde fue identificado un significativo yacimiento de herramientas calificadas como pertenecientes a la llamada industria microlítica Canímar Aguas Verdes. Por la disposición territorial en el occidente de Cuba, el conjunto de las llamadas cuevas de Cazuela se constituye en un importante documento de referencia para el estudio de las comunidades indígenas en Matanzas, tanto por su excepción dentro de lo que, por lo común, es característico de este grupo. En la actualidad se han realizado hallazgos que confirman el asentamiento de agricultores hacia el occidente. Un estimado del licenciado Gustavo Castellanos indica al menos 8 aldeas en el entorno de la bahía y una población fluctuante entre los 1.800 y los 2.000 habitantes. En la zona del curso del río San Juan y el Yumurí pudieron también existir otras importantes localidades alteradas o desaparecidas por el uso intensivo de la tierra para el cultivo en el siglo XIX, en la década de los años 70.
La otra variante investigativa de importancia la aportan las propias cavidades, resultado de la influencia de los movimientos tectónicos, toda vez que su alineación proporciona parte de la clave para descifrar la genética subterránea entre los ríos Canímar y Camarioca, sitio que cuenta con las más grandes espeluncas de Matanzas, cuya suma longitudinal supera los 50 kilómetros. En este sentido, el conjunto de la Cueva de las Cazuelas es también una puerta a las disciplinas geológicas y geográficas, en relación incluso con el desarrollo del sistema cavernario de Bellamar. Otras localidades arqueológicas han absorbido el interés de la investigación, de modo que ya es escasa la atención que se presta a estas cuevas que fueron el despegue del conocimiento aborigen de Matanzas. La pesquisa se centra en continuar los estudios en Canímar abajo, aunque las cuevas de Cazuela guarden aún secretos importantes por revelar, entre ellos los grandes eventos cataclismáticos, incendios y terremotos que en su momento dieron muerte a la fauna regional hoy extinta, pero que se conserva intacta debajo de los sedimentos de tierra y ceniza a la espera de estudio. El Morrillo, por su parte, estuvo considerado el sitio más distante que alcanzaron los aborígenes tribales en la isla. Si bien es cierto la presencia de otras localidades allende Matanzas, la singularidad del conjunto Cazuela permite un tratamiento definitivo como la introducción a la investigación arqueológica regional. Las evidencias halladas parecen confirmar que luego de un largo periplo desde Jagua, los ríos y la bahía inmediatos a la ciudad fueron el destino de una peregrinación que dejó huellas sutiles en el territorio matancero desde la Ciénaga de Zapata hasta el noroeste, quizás en la ruta de una búsqueda más allá del límite del horizonte. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.